Oye, Felipe, y después de tu una vez más recomendación con un harto fondo cultural, sociólogo, económico, vengo yo, ahora sí no vengo con una recomendación muy individualista, güey, o muy plástica, en el sentido en que lo hemos ido discutiendo, sino le traigo una recomendación ahorita que la política gringa se va a poner de moda, su seguimiento diario, y no creo que dejemos este tren en muchas emisiones. Le recomiendo que siga un podcast que yo sigo, que Felipe seguía, porque el güey no lo encuentra ya. No hay que enseñarle a usar el teléfono. Lo escuché un par de veces. Realmente no lo seguía porque no he encontrado episodios después de septiembre del 2016. Hay que enseñarle a Felipe a usar su teléfono para buscar cosas. Yo les quiero recomendar el podcast de León Krause, el hijo de Enrique Krause, periodista mexicano León. Enrique Krause es historiador mexicano y opinólogo. Y lleva por nombre Epicentro. Se va a encontrar, si usted le busca Epicentro en su buscador de podcast, yo le voy a poner el link ahí en nuestra link de Spreaker o de YouTube que publiquemos. Pero si usted se anima a buscarlo directamente en su aplicación de podcast, va a haber 3 opciones. Una vez estuvo en Dixo, que es la que Felipe seguía, y luego de ahí se fue a Letras Libres, y luego de ahí el vato se fue a Univisión, porque el vato radica en Estados Unidos, y es el que está ahorita produciéndose. Busque ese Epicentro, Univisión, y de ahí sígalo. El vato, a mí me desespera un tanto, Felipe, porque es muy moralino el güey. No tiene esta visión pragmática que a veces tienen los analistas mexicanos. Él tiene una visión más romántica de los analistas mexicanos como Ricardo de las cosas, y Pablo Iriarte y Macario Esquetino. No, ni siquiera, por ejemplo, Ricardo Rafael es un vato que ha ido agarrando peso, la gente lo respeta, el mainstream intelectual, güey. Ve bien a Ricardo Rafael, y el vato aún así es muy pragmático, güey. O sea, el vato no tiene o no emite muchos juicios de valor, aunque en esencia sí milita y apoya causas políticas, pero León Krause, aún siendo romántico, pues tiene una perspectiva que yo no conozco, para empezar, otro podcast en español de análisis político de Estados Unidos, y menos de alguien que nos resulta cercano en nuestra cultura, porque hasta hace no mucho tiempo León Krause conducía un noticiero mexicano. CNN hace su podcast. No, pero podcast noticioso, güey, no es de análisis ni de opinión. Pero invita analistas. Pero no les dan mucha difusión, güey. Y la estructura que ha ido agarrando los podcasts de CNN se convierte cada vez más latosa, porque los fragmenta en noticia por noticia. Así como quieren, a nosotros nos quieren recomendar que fragmentemos. No, pero nosotros minutos, lo podemos fragmentar en 4 podcasts semanales, güey. Esos güeyes te fragmentan en 15 podcasts diarios, mamón. O sea, es una chinga estar descargando sus putos podcasts. Aparte de seguir noticias, yo la verdad, yo ya no sigo noticias así en podcast, porque ese tiempo es para reflexión. Ya las noticias, las leo en las que mismos ustedes, gente que lo sigo en Facebook, van publicando en sus muros, y otras que veo a mis tweetstars favoritos. Pero en esencia es un podcast de análisis de la política estadounidense, porque les repito, León Krause vive allá con una proximidad mexicana. A veces analiza cuestiones de política mexicana o de fútbol, y a mí me ha permitido estar pues con un análisis, complementar el análisis que ya hacemos de la política mundial y estadounidense, pues con una visión mexicana. Y el vato es una sola vez a la semana, son 15, 20 minutos, está ameno. El vato es muy buen narrador de historias, y es un muy buen... no como tú, no que como parece yo. Que estás exponiendo en el salón. No, ahí vamos a ir mejorando, güey, con el tiempo. El señor ya lleva 20 años en los medios de comunicación, 30, no sé cuánto. Pero es muy bueno, y esperemos pues que lo empiecen a escuchar. Para la gente que es pragmática como yo, pues sí le vas a esperar poquito el tono romántico en el que plantea muchas cosas, pero me parece que es sincero. Yo creo que a lo mejor por eso el vato no triunfó aquí en México y prefirió irse a Estados Unidos, porque aquí hasta para ser periodista hay que ser un culero, güey, un extorsionador, y
Y tiene que tener unas características pues de una doble cara inmensa, güey. Increíble como, por ejemplo, de veras, Ricardo Alemán se mantiene... O sea, sus juicios son lo más elemental del mundo. Pero ¿Y cómo llega se mantienen a ser medios? Compartido hasta 220,000 veces, güey. No, O sea, por eso. ¿Y cómo? el vato es sumamente leído y sumamente compartido, güey. Y su táctica es como de decir cosas que sabe que a la gente la van a hacer encabronar. Y así se ganan los likes. Pero de una manera demasiado elemental. O sea, Sí, no dices, no mames, eso no lo puede pensar, güey. No es cierto que piensa eso, güey. no es muy complejo el vato. O sea, el vato se ha hecho un mercenario de la pluma, un mercenario de la tecla. de la voz, porque también tiene un programa de radio. De radio. Y pues así es el periodismo mexicano, güey. Y el que, como las mismas cadenas noticiosas se van dando cuenta de estas dinámicas, pues menos y menos le pagan al noticiero, o sea, el que da las noticias. Entonces, si usted quiere capitalizar ese espacio, póngase a extorsionar o venda su pluma, porque hay gente que vende la pluma y hay otros que directamente te extorsionan, güey. Y esas son las dinámicas periodistas que tenemos en México. Entonces, yo le creo a este vato con sus romanticismos, a León Krause, con el romanticismo con el que lleva su narrativa. Y creo que, pues a lo mejor en Estados Unidos también se dan estas prácticas de extorsión y de chayoterismo, pero aquí son la regla, güey. Seguramente, pero hay niveles, ¿no? Hay niveles y aquí es imposible o es muy difícil ser periodista sin ser así, güey. Veamos qué tal nos va de podcasteros. A nosotros, al rato el Felipe Son cobrándole tan buena chayote onda. ahí a otros güeyes. Tan buenos Por eso, ondas que por eso son. mismo compartimos, Felipe y yo, que los medios de comunicación deberían de tender, pero pues eso es atentar contra el libre mercado, a ser cada vez menos basados en publicidad y más basados en suscripciones pagadas. Porque así se está informando el que quiere pagar por la información. Pero bueno, eso ya será otra discusión, otra historia. Sigan este podcast de León Krause. Lleva el David Ramos Seal of Approval. Mi sello de aprobación. Ya conejo. Ya conejo. Entonces, Vámonos. Nos vemos la próxima semana. Descárguenos en iTunes, YouTube, Spreaker, Evox, todos los sistemas. Bye.